Bienvenidos a este tercer vídeo en el que veremos la parte de test unitarios. En los vídeos anteriores vimos cómo testear un caso de uso completo, en el que intervienen varias partes de nuestra aplicación, como pueden ser un controlador, un servicio y un repositorio. Lo que vamos a hacer en esta parte es crear test unitarios y su funcionalidad es testear única y exclusivamente la lógica que hay dentro de una clase. Esto es que nosotros lo que vamos a hacer es crear mocks de todos los objetos que se le están pasando a esta clase. Por ejemplo, aquí en este caso en el constructor del Register Action Service estamos pasando un User Repository, el JWT Token Manager y el Encoder Service. Pues nosotros lo que vamos a hacer con el test unitario es crear instancias de estas clases y decir el comportamiento que queremos que tengan. Una de las ventajas de utilizar test unitarios es que si por ejemplo vosotros tenéis un método dentro de un servicio que tiene una lógica muy compleja, pues haciendo el test unitario, cubriendo todos los posibles escenarios, lo que vais a hacer es que tengáis todos los casos de uso testeados y a la hora de modificar ese método sea menos probable que cometáis errores y que introduzcáis nuevos bugs en vuestro código. Entonces, vamos a ver cómo se crea toda la estructura y veréis que es súper sencillo. Aquí en mi carpeta de test, veis que tengo la de funcional. Lo que voy a hacer es crear otra que se va a llamar unit. Y ahora voy a crear una carpeta service, que es donde voy a meter mi test class. Por lo tanto, como vamos a hacer el test de este service, voy a crear aquí una nueva clase a la que voy a llamar Register Action Service Test. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que en vez de extender de Web Test Case, vamos a extender de Test Case. Veis que aquí se está quejando de que hay muchas definiciones y eso es porque aquí dentro de la carpeta bin PHP Unit hay dos, hay PHP Unit y la versión 8.5 que es la que estamos utilizando nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear mocks de todas las clases que estamos inyectando en este servicio. Entonces, voy a dividir esto así en dos. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos por una parte el User Repository. Entonces me voy a crear aquí un atributo privado que va a ser un mock object. Y también va a ser User Repository. Como estamos utilizando PHP 8, podemos utilizar esto. Si estáis utilizando PHP 7, por ejemplo, pues podríais poner que esto es un User Repository. Así. Y luego aquí le pondréis en la anotación pues los tipos que son, que sería mock object, User Repository. Así. Pero bueno, como estamos utilizando PHP 8, podemos hacerlo directamente aquí. Vale, también voy a crear el JWT Token Manager Interface. Voy a poner Token Manager. Y por último, tenemos el Encoder Service. Vale, fijaos que es la interface la que estamos inyectando. Vale, ahora lo que voy a hacer es crear otro atributo que va a ser el servicio. Porque nosotros lo que queremos es testear esta clase, entonces voy a crear aquí Register Action Service y lo voy a llamar Service porque esta es la clase que vamos a testear. Y después también voy a crear otro mock para este Register Request porque lo que voy a hacer es indicarle qué valores quiero que devuelva. Por lo tanto aquí voy a crear también mock object o Register Request y la voy a llamar Request. Entonces ya tenemos todos los atributos necesarios para testear esta clase. Lo que voy a hacer ahora es crear aquí el método público setup y entonces esto va a tener el parent setup y ahora lo que voy a hacer es instanciar cada uno de estos atributos. Entonces voy a decir que this user repository va a ser igual a this get mock builder
Y veis que aquí me dice que tengo que pasarle un class name. Entonces le voy a pasar user repository class. Y ahora, algo que suelo hacer siempre es deshabilitar el constructor original, porque por ejemplo, si este user repository veis que está extendiendo de service entity repository y en el constructor se le está pasando un manager registry que luego se le pasa al constructor de la clase de la que extiende. Entonces, para evitar el tener que hacer mocks de todas estas clases, lo que hacemos es deshabilitar el constructor y lo que va a hacer es crearnos una instancia de este user repository para que podamos utilizarlo en nuestro test. Y por último, getMock. Entonces, ahora aquí, en este this user repository, ya tendríamos nuestro mock object de user repository. Lo veremos más adelante cómo utilizarlo. Lo que voy a hacer ahora es duplicar esto 3 veces más porque tenemos el JWT Token Manager, que este es el JWT Token Manager Interface. Tenemos por otra parte el Encoder Service y por último tenemos nuestro request, que es un register request. Entonces fijaos, con esto ya tengo todo lo que necesito para crear una instancia de mi servicio. Por lo tanto, aquí abajo lo que voy a hacer es this service va a ser igual a new register action service, porque ya hemos visto que es la clase que queremos testear, y ahora le vamos a pasar los parámetros. Por lo tanto, esto recibe un user repository, un JWT token manager y el encoder service. Fijaos que automáticamente PHP Storm ya me está detectando cuáles son los parámetros que necesita, porque como aquí sabe que le tengo que pasar estos objetos, ya directamente con el autocomplete lo hace, porque está reconociendo que estos objetos son los que necesita este constructor. Bien, ahora que ya tenemos todo creado, es hora de crear nuestro primer método. Le voy a llamar test register action service. Este devuelve void, es decir, no devuelve nada. Y entonces ahora lo que me gusta hacer a mí es empezar del final hacia el principio. ¿Esto qué significa? Que yo lo que voy a hacer es comprobar que este método me está devolviendo un string. Porque si os fijáis, el token manager, el método create, se le pasa una instancia de user y devuelve un string. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es response va a ser igual a this service y el método invoke. Y este método invoke recibe un register request. Por lo tanto, voy a hacer el this request, que es el que he creado aquí arriba. Y ahora aquí lo que voy a hacer es comprobar que response es un string. Vale, entonces, si yo ahora ejecuto esto, y ahora estoy dentro del contenedor, lo que voy a hacer es bin php unit -- filter y le voy a pasar el nombre del método, que es este de aquí. Por lo tanto, si lo ejecuto, vemos que aquí me ha dado un error y me está diciendo que el primer argumento del método create tiene que ser de tipo string y yo le he dado null. Vale, ¿y esto por qué es? Porque aquí mi objeto request no tiene nada, simplemente he creado el mock, pero no le he dicho qué es lo que quiero que devuelva. ¿Cómo lo comprobamos? Yo puedo venir aquí y poner un breakpoint con el debugger y si vuelvo a ejecutar esto, vemos que se detiene y ahora podemos inspeccionar este request. Vale, vemos que es un mock object porque es como lo hemos creado, pero yo ahora aquí puedo decir getName porque como podéis observar aquí en el código hemos dicho que puede ser un register request o un mock object. Entonces puedo acceder a las propiedades de mockery de PHP unit o puedo acceder a los métodos del objeto en sí. Si yo hago un getName, vemos que tengo null, lo mismo para el email y lo mismo para password. Entonces, ¿cómo le indico yo aquí a mi test que quiero que estos métodos me devuelvan algo? Pues vamos a detener aquí la ejecución, vamos a venir aquí y vamos a decir, por ejemplo, que this request, el método getName y ponemos will return y aquí le voy a poner, por ejemplo, Juan. Y voy a hacer lo mismo para el getEmail y el getPassword. Por lo tanto,
getEmail va a devolver juan@api.com, por ejemplo, y el getPassword me va a devolver pass123. Entonces, si yo ahora vuelvo a ejecutar este test, vemos que ahora aquí el request, si le doy a evaluate expression y voy a getName, ahora efectivamente me está devolviendo Juan. ¿Veis? Entonces, esta es la filosofía de los test unitarios. Nosotros tenemos que crear mocks de todas las clases que se le pasan a este servicio o clase y luego para cada uno de los métodos decir qué es lo que queremos que devuelvan. Si yo ahora, por ejemplo, hago getEmail, veis que me está devolviendo lo que yo le he puesto aquí. Entonces, ahora que tengo esto aquí, si yo presiono F8, vemos que aquí en user ahora se ha creado y tenemos ID, nombre e email. ¿Vale? Y ahora si hago el siguiente paso, que es el set password, vemos que aquí en password no tengo nada. ¿Y eso por qué es? Porque no hemos hecho nada con este método de aquí, del encoder service. Tenemos que indicarle a nuestro mock object que cuando llamemos este método pasándole una instancia de user y este request get password, nos tiene que devolver una contraseña codificada. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo aquí voy a decir que this encoder service y le voy a indicar aquí en expects el número de veces que se va a llamar. Entonces voy a poner que se espera que se le llame una sola vez. Y voy a poner el método, lo voy a copiar de aquí, que es el generate encoded password for user. Y ahora aquí con el método with le voy a indicar los argumentos que va a recibir. Veis que puede ser un array o valores separados por coma. Entonces dijimos que aquí le vamos a pasar una instancia de user y el get password de nuestro objeto request. Entonces le voy a decir this is instance of y le voy a pasar user y el segundo parámetro va a ser this request get password. Y esto will return y le voy a poner por ejemplo aquí encoded password. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Vengo aquí a la terminal, vuelvo a ejecutar el test, veo que se crea el usuario y ahora al hacer el set password vamos a venir aquí a nuestro user y veis que ahora en password ya tiene el encoded password. Por lo tanto, veis cómo funciona esto. Simplemente le decimos que cuando se llame una vez al método generate encoded password for user del encoder service, pasándole como parámetros una instancia de user y el get password que venga en el objeto request, va a devolver este string. Entonces aquí podéis poner lo que vosotros queráis para comprobar que está funcionando. Ahora vamos a lo siguiente, que es que este método save se va a llamar. Entonces, a continuación, si os fijáis también, lo voy haciendo en orden, ¿vale? Toda la ejecución de este método. Voy a decir que this user repository, lo mismo, expects this exactly one, el método es save y aquí with con una instancia de user. Entonces lo que puedo hacer aquí es copiarme esto y ya está. Vale, voy a hacer un assert que va a ser que este método se va a llamar una vez, este método save, y como parámetro se le va a pasar una instancia de user. Y por último, esto que me tiene que devolver un string, porque si yo lo ejecuto así, sin más, bueno, se ha parado aquí en el debugger. Si voy, vemos que me está dando aquí un error y me está diciendo que el valor que tiene que devolver tiene que ser de tipo string y ha devuelto null. Y eso es porque nosotros no hemos hecho nada con esta última línea. Entonces, aquí antes del response, lo que voy a hacer es this JWT token manager, lo mismo, expects this exactly one. El método es create y el parámetro que se le está pasando es una instancia de usuario. Por lo tanto, me voy a copiar también esto de aquí. Y en will return le voy a poner, por ejemplo, my JSON web
token. Entonces, si ahora pongo aquí otro breakpoint, lo voy a ejecutar, vemos que se ha parado ahí, y si voy al siguiente paso, vemos que ya ha pasado aquí este response, y aquí en response, si os fijáis, tengo by.json.web.token. Por lo tanto, voy a comprobar que ese string evidentemente es un string, y entonces vemos que mi test ha pasado. Y fijaos, se ha hecho un test y se han hecho 4 comprobaciones. Y esas 4 comprobaciones son, por una parte, que se ha llamado al encoder service, por otra, que se ha llamado al user repository. Vale, entonces aquí se ha llamado a este encoder service, aquí se ha llamado al user repository y aquí se ha llamado al JWT token manager para devolver nuestro token, que en este caso simplemente hemos puesto esto de ejemplo. Y esto es básicamente todo el tema de test unitarios. Como podéis comprobar, lo que siempre recomiendo y lo que siempre hago yo en mi día a día es crear métodos muy sencillos. Es decir, procuro crear un servicio que simplemente tenga un método invoke y que haga una única cosa. Por ejemplo, guardar un usuario, comprobar algún valor, conectarse a una API y comprobar que hay cierto valor, o hacer cualquier otro tipo de cosas, pero que haga simplemente una. De esta manera nos aseguramos que nuestros tests van a ser muy pequeños porque solo tenemos que testear una cosa. Si vosotros tenéis aquí un método con un if, un else, un switch, tenéis que crear un método para cada uno de esos casos de uso y a lo mejor tenéis 8 casos de uso distintos dentro de un método, por lo tanto tendréis que tener 8 métodos en vuestro testing class y al final eso lo que va a hacer es complicaros en el futuro, ¿vale? Porque está añadiendo mucha complejidad al código. Entonces, si tenéis cada caso de uso en un servicio distinto, veis que es súper sencillo porque yo aquí estoy testeando esto y no tengo que hacer nada más. Ahora os estaréis preguntando, claro, pero si el name, por ejemplo, viene vacío, va a fallar. Pero si os recordáis de vídeos anteriores, esto ya se está validando en nuestro DTO. Es decir, cuando nosotros hacemos la request, automáticamente nuestro value resolver, este de aquí, está comprobando con el validator component que no tenga ningún error. Por lo tanto, yo estoy 100% seguro de que este getName me va a devolver sí o sí un string, porque ya se está comprobando en otro lado. Entonces, para que veáis que simplemente tenéis que testear el caso de uso de vuestro método. Ahora, por ejemplo, lo único que tenéis que hacer es probar esto e iros a la documentación, aseguraos de que tenéis la versión correcta, en este caso estamos utilizando la 8.5, y aquí tenéis toda la documentación con un montón de ejemplos y nada, básicamente lo que os recomiendo es eso, que os creéis clases o servicios que hagan cosas y las vayáis testeando y probando todas las opciones que os da PHP Unit. Vamos a probar aquí otra cosa y es, por ejemplo, imaginaos que estáis llamando al encoder service 2 veces. Esto es simplemente una demostración para que lo veáis. Voy a poner aquí random password y esto va a ser igual a this generate encoded password for user y aquí en vez de pasar el request get password lo voy a pasar random password, por ejemplo, y eso lo voy a almacenar aquí. Entonces, si yo ahora ejecuto el test, vemos que ha fallado porque aquí está esperando que se le pase el request get password y aquí le estoy pasando un string que he puesto yo hardcoded y aparte se ha llamado más de una vez. ¿Veis? Porque aquí le estoy indicando que va a ser llamado una vez, pero lo estoy llamando 2 veces. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues lo que puedo hacer aquí es decirle
que se espera que se le llame este método 2 veces, y aquí en vez de pasarle el request get password puedo poner, por ejemplo, this is type string. Y entonces la primera vez me va a devolver encoded password y la segunda vez me va a devolver new random password. Vamos a utilizar ahora el debugger y vemos que aquí efectivamente en user tengo password encoded password y ahora aquí en random password tengo new random password. ¿Veis? Este es otro caso de uso bastante común cuando llamáis más de una vez a un método de una de las clases que inyectáis en vuestros servicios. Entonces le pasáis pues una, dos o tres veces con qué parámetros y que va a devolver cada una de las veces separado por coma. Otra cosa muy importante, porque veis que aquí estoy devolviendo simplemente encoded password y seguramente os estaréis preguntando, claro, pero esto me tiene que devolver una contraseña encriptada utilizando el algoritmo que hemos configurado en nuestro archivo de security YAML. Pero ese es otro tema de los test unitarios. Nosotros estamos testeando esta clase, no estamos testeando esto. Si quisiera testear que este método me tiene que devolver lo que espero, tendría que venir aquí al encoder service y crear un test para estos métodos de aquí. Vale, entonces es muy importante que testéis única y exclusivamente la lógica de vuestros métodos en vuestras clases, no que testéis cosas que vienen de fuera. Bueno, y esto es todo lo que quería explicaros en este vídeo. Básicamente, cómo configurar vuestra aplicación Symfony para test unitarios. Hemos visto algunos ejemplos bastante útiles, pero como siempre lo que os recomiendo es que en vuestros proyectos personales o en la empresa en la que estéis trabajando veáis los servicios que tenéis y empecéis a crear los test unitarios para cubrir los casos de uso. Algo también que vais a aprender al hacer test unitarios es comprobar si vuestra lógica en vuestros servicios es correcta o si detectáis algún code smell. Si veis que intentáis testear un método y le dais muchas vueltas, intentáis probar de una forma, de otra y de otra y no conseguís hacer el test, eso puede ser un indicativo de que la lógica que tenéis planteada en vuestros métodos tal vez no sea la óptima. Entonces, los test unitarios a veces os obligan a refactorizar vuestro código para que los tests sean fáciles de crear. Así que sin más, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, si no os ha gustado, dejad en la caja de comentarios por qué no os ha gustado y cualquier otro tipo de comentario que queráis dejarnos. Así que me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.